Historia de la psicología. Módulo 1. Objetivos. Al finalizar este módulo primero, después de su análisis y su estudio, deberías ser capaz de reconocer y utilizar adecuadamente las terminologías básicas planteadas en este módulo, tanto de conceptos filosóficos como fisiológicos o biológicos. Diferenciar claramente entre psicología filosófica y psicología científica, los aspectos que las caracterizan y los aspectos que las unen y las separan. Conocer los planteamientos básicos formulados desde la filosofía, la fisiología, la biología y desde el campo de la medición de los fenómenos psíquicos que influenciaron el nacimiento de la psicología científica, fruto de la confluencia de todas estas disciplinas. Identificar las ideas básicas que la psicología científica recogería de cada una de estas disciplinas para sus planteamientos como disciplina independiente. Ubicar correctamente a cada autor en su disciplina y conocer la síntesis de sus aportaciones. Punto primero. Aproximación a las raíces de la psicología. Si consideramos la evolución de la psicología globalmente, en cuanto a sus planteamientos conceptuales, sin distinguir su adscripción a una metodología científica, su historia empezaría justo con los primeros indicios del pensamiento humano, es decir, desde que el hombre existe, se han hecho preguntas sobre sí mismo y sus relaciones con la naturaleza. Los primeros planteamientos, más o menos sistemáticos, los encontramos entre los primeros filósofos, quienes en sus escritos presentaron profundas reflexiones sobre el hombre, acerca de sus sensaciones, sus percepciones, su memoria, su voluntad, etc. Así, hablar de la historia de la psicología durante un largo periodo será, en cierta medida, hablar de la historia de la filosofía, dado que desde su nacimiento la filosofía ha abordado problemas que podemos considerar plenamente psicológicos. La historia de la psicología occidental encuentra sus raíces en los filósofos griegos quienes, en nuestro entorno cultural, fueron los primeros en plantear reflexiones en torno al hombre como parte de la naturaleza. Sin embargo, no podemos hablar de psicología científica como una disciplina independiente hasta el siglo XIX, momento en el que se produjeron las situaciones contextuales propicias, tanto científicas como sociales, para la utilización de métodos científico-naturales en el estudio de los problemas psicológicos, y en el que se fue gestando, en una serie de científicos, la conciencia de estar realizando una tarea diferencial que propició la especialización académica, así como la creación de laboratorios, canales de difusión y la paulatina aplicación de estos conocimientos a la sociedad que llevaría al reconocimiento social de un nuevo rol profesional, el del psicólogo. Partiendo de esta idea, podemos diferenciar una psicología científica, partiendo de esta idea, podemos diferenciar una psicología filosófica que se desarrollaría a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, que sirve de antecedente a la psicología posterior, pero que puede ser estudiada por su valor por sí misma. Y por otro lado, encontramos una psicología científica que inicia su andadura desde 1879, fecha comúnmente aceptada por ser el momento en que Wundt, W-U-N-D-T, funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, L-E-I-P-Z-I-G de gato. La clasificación que acabamos de realizar obedece a un planteamiento en función de la utilización y no del método científico. La clasificación que acabamos de realizar obedece a un planteamiento en función de la utilización o no del método científico.
Sin embargo, algunos autores, siguiendo las sugerencias de McDougall, siguiendo las sugerencias que McDougall realizó en 1912, establece los periodos de la historia de la psicología no en función del método, si es científico o no, sino en referencia al objeto de estudio. Entonces podemos decir que hay una clasificación de la historia de la psicología en función del objeto de estudio. Así pues, encontramos una psicología del alma, que sería una psicología metafísica, sustancialista y espiritualista, que iría desde la filosofía griega hasta Descartes. Una psicología de la mente, que sería una psicología de los contenidos mentales, enmarcada en la época moderna hasta el siglo XIX. Esta psicología podría englobar la psicología de la conciencia, que surgiría más concretamente en el siglo XIX y que representaría el objeto de estudio de la naciente psicología experimental. Una psicología también vamos a encontrar una psicología de la conducta, que se situaría en el siglo XX dentro del seno de la psicología científica, que sitúa a la psicología como ciencia positiva y se interesa en la objetividad de sus métodos y en el estudio de la actividad públicamente observable, es decir, en la conducta externa, medible y cuantificable. Por tanto, encontramos una clasificación que tiene 3 puntos. Por un lado, la psicología del alma. En segundo lugar, la psicología de la mente. Y finalmente, la psicología de la conducta. Sin embargo, está claro que, sea cual sea la clasificación que utilicemos, la comprensión del desarrollo contemporáneo de la psicología requiere del conocimiento y del contraste de las ideas filosóficas que la precedieron, así como los cambios contextuales, tanto sociales como científicos, que posibilitaron el tránsito hacia una psicología de corte experimental, que se alejó de las reflexiones metafísicas e intuitivas. Esto es así, puesto que es evidente que los problemas que abordaron los primeros psicólogos no surgieron alegremente ni fueron elegidos arbitrariamente, sino que fueron herencia de la filosofía, y lo que les hizo diferentes fue la decisión de tratarlos en el laboratorio a través de métodos similares a los utilizados por las restantes ciencias experimentales. Esta referencia a la filosofía no es exclusiva de la psicología, puesto que durante las épocas antigua y medieval, ésta englobó el contenido de todas las ciencias. En la época moderna se empezaron a producir los primeros procesos de autonomía de las ciencias. Primero lo realizaron las ciencias naturales como la física, la astronomía y la química. Posteriormente las ciencias biológicas como la fisiología, la zoología o la botánica. Y por último, las ciencias humanas, entre las que localizamos a la psicología. Las primeras escuelas griegas, en su mayoría, estuvieron formadas por hombres que se acercaron al estudio del universo y su origen. Sucesivamente, se irá avanzando hacia la reflexión de cuestiones de psicología humana. Fueron muchos los pensadores griegos: Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Diógenes, Protágoras, Sócrates, Demócrito, etc., que con su saber y sus observaciones llenaron de diferentes puntos de vista estos primeros desarrollos de la psicología. Pero sin duda, lo de más hondo calado y proyección histórica, fueron Platón y Aristóteles, que influenciarán etapas posteriores de la evolución psicológica. Como cabe comprender, tan diversos planteamientos hicieron que no hubiera, en la época griega, una concepción uniforme de la imagen del hombre.
Sintetizando, podríamos señalar dos orientaciones: la naturalista y la espiritualista. Por tanto, vamos a hacer ahora una distinción entre el naturalismo y espiritualismo. La orientación naturalista creyó que el hombre era susceptible de ser observado de forma natural y que estaba sometido a las leyes de la naturaleza. Este punto de vista fue defendido fundamentalmente por Aristóteles, con quien la psique o el alma entra a formar parte de la naturaleza. La orientación espiritualista piensa que el hombre es sobrenatural en su origen y destino. Defendida esta orientación por Platón, se llegará a la creencia de que existe un mundo distinto al terrestre, el mundo de las ideas, donde el alma, la psique, ha vivido antes de pertenecer al cuerpo. De este planteamiento partirá el dualismo platónico que diferencia entre alma y cuerpo. El alma es una sustancia de origen divino, espiritual y eterna. El carácter trascendental y espiritual del hombre, con el alma, aspecto peculiar y que le es propio, distinto de su cuerpo físico, invadió el pensamiento medieval, donde el saber filosófico quedó en manos de la Iglesia. En ese contexto fue, en cierta medida lógico, que de los dos planteamientos de la Grecia clásica, encabezados por Platón y Aristóteles, predominara en los primeros tiempos de la Edad Media, sobre todo en la obra de Agustín de Hipona, el pensamiento platónico que defendía un alma trascendental y que ya había estado vigente en los años del desarrollo del cristianismo. La filosofía aristotélica es retomada por Tomás de Aquino, quien con sus trabajos sobre el conocimiento y el intelecto dará gran relieve a la escolástica, filosofía fundamental del período medieval. La Edad Media, como es sabido, fue dominada por los valores religiosos y estuvo regida por una cosmovisión teocéntrica. Como señaló Ortega y Gasset, la vida antigua fue cosmocéntrica, la medieval teocéntrica, la moderna antropocéntrica. La visión cosmocéntrica enfatiza el cosmos, mientras que la teocéntrica da preponderancia a Dios y la antropocéntrica al hombre. Con el Renacimiento se da una nueva interpretación del mundo y de la vida. Se va abriendo paso a nuevas concepciones individuales y naturalistas. En este periodo histórico, la situación de la ciencia experimentó un cambio sustancial que propició nuevamente el estudio científico de la parte física del hombre, no así la mental. La psicología renacentista estudia la naturaleza del alma, convirtiéndola en su tema central, sustituyendo en su orientación el teocentrismo por el antropocentrismo. El hombre confía en las posibilidades de sus propios recursos naturales, cree que puede observar a través de los sentidos y que puede llegar a conclusiones a través del uso de la razón. Esta nueva cosmovisión posibilitó la producción de nuevos procedimientos metodológicos, y así aparecieron en el panorama dos distintas posturas epistemológicas: el empirismo y el racionalismo. Estas posiciones fueron sustanciadas inicialmente por Bacon y Descartes, respectivamente. Bacon, escrito Bacon. Empirismo y racionalismo. El empirismo afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia.
Por ello, negaría la posibilidad de ideas a priori en la mente, o sea, cualquier conocimiento que estuviera dentro de ella previamente a la experiencia. Es decir, no acepta las ideas innatas. A nivel científico, las conclusiones serían extraídas a partir de los datos y no a través del uso de la razón. El racionalismo abogaría por todo lo contrario. Acentuaría el papel de la razón y creería en unas verdades iniciales indiscutibles dentro de la mente humana, a partir de las cuales, por derivación o argumentación lógica, podría llegar a conclusiones específicas. Como filósofos empiristas, se pueden citar a Hobbes, Locke, Hume, Berkeley, y como filósofos racionalistas podemos incluir a Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant. Es justamente en el siglo XVII cuando se producen cambios importantes en el tratamiento de los problemas psicológicos. La psicología deja decididamente de centrarse en el alma y en su lugar ocupa el primer plano la mente y su funcionamiento.